Muy bien, vamos a reanudar donde nos quedamos. Vamos a hacer un resumen rápido, vamos a recapitular. Aquí Martín Lutero y Johann Eck estamos en el año 1519 y se convocan para debatir en Leipzig sobre los temas como las indulgencias, el papado y otras doctrinas. Lutero creyó que iba a poder derrotar fácilmente a Eck con su elocuencia. Hay que ver que en este momento Lutero todavía no rompe formalmente con la iglesia e incluso reconoce la autoridad del Papa. No reconoce su origen divino, pero sí reconoce la obediencia al Papa. Sin embargo, él lo matiza diciendo que es un desarrollo histórico, tal como lo trata de justificar, y al ver que el duque Jorge de Sajonia, el organizador del debate, le dice no importa si es divino o si es de origen histórico, tenemos que obedecer al Papa. Lutero dice que está totalmente de acuerdo. Sin embargo, Johann Eck detecta la estrategia de Lutero, pues si se reconoce que es un desarrollo histórico, en cualquier momento podemos retirarle el apoyo. Él Lutero apela a que la iglesia romana no es necesaria porque, pues está el caso de los ortodoxos griegos, y aquí es cuando Johann Eck empieza a orillarlo a reconocer sus herejías, ¿no? Aquí le habla del documento Unam Sanctam de Bonifacio VIII, que habla de la sumisión al romano pontífice, que es doctrina. Él abiertamente desconoce esta doctrina. Por otro lado, también vemos como Lutero, en un momento inicial, cuando Eck lo vincula con Hus, él lo rechaza. Sin embargo, conforme va avanzando el debate, Johann Eck le orilla a que reconozca que está de acuerdo con Pedro Baldo, con John Wycliffe, con Jan Hus. Y entonces aquí yo creo que el mismo Lutero no se había dado cuenta de eso, y aunque en un momento él pensaba que él todavía estaba dentro de la iglesia, ya cuando ve esto, Johann Eck lo obliga, y en honestidad intelectual, pues Lutero se tiene que separar de la iglesia. Ya no es un reformador, sino que esto como que allana el camino para que se note que Lutero no puede seguir adentro de la iglesia si sigue sosteniendo estas ideas. Pero aquí estamos en 1519, ¿ok? Es lo importante de este punto. Y hasta aquí vemos pues cómo Lutero está enmarañándose él solito con las herejías de Wycliffe y de Hus. O sea, él trataba de argumentar diciendo que estaba dentro de la iglesia. Pero ya con todo esto que le expone Eck, el mismo Lutero tal vez se da cuenta que en realidad ya no piensa como un teólogo católico. Ya es algo que él no puede controlar, y por congruencia se tiene que salir de la iglesia. Y bueno, estamos en este punto de no retorno para Martín Lutero. Lutero contra el Concilio de Constanza y el momento en que se erigió como su propia autoridad. O sea, estaba completamente inspirado por el diablo. En el debate de Leipzig, Lutero ya había cometido varios errores, pero aquí dio el paso definitivo para irse de la iglesia. Negó la autoridad de un concilio ecuménico, y no de cualquier concilio, sino del Concilio de Constanza, que no solo condenó a Jan Hus, sino que también resolvió el cisma de Occidente, unificó la cristiandad y reafirmó doctrinas fundamentales. ¿Cuál era el problema de Lutero con Constanza? El punto específico que Lutero rechazaba era la condena a Jan Hus, especialmente la idea de que la iglesia visible no se identifica totalmente con los predestinados a la salvación. Hus, influenciado por Wycliffe, afirmaba que solo los predestinados formaban la verdadera iglesia, mientras que los demás, aunque estuvieran bautizados y en plena comunión, eran ajenos a la iglesia de Cristo. El Concilio de Constanza condena esta enseñanza como herejía, porque atentaba contra la doctrina de la iglesia como una realidad visible, estructurada jerárquicamente y con una autoridad legítima. Hus, en su intento de hacer que la iglesia dependiera de una idea teológica abstracta, estaba socavando la propia estructura que Cristo instituyó. Y aquí es donde Lutero se da cuenta de su problema. Si Hus fue condenado justamente, entonces Lutero
también lo será. Pero si Hus tenía razón, entonces el Concilio de Constanza cometió un error en materia de fe y moral, lo cual es imposible según la doctrina católica. Y entonces, ¿qué va a hacer Lutero? Pues, en vez de admitir que está en un callejón sin salida, inventa una excusa que puede parecer ridícula. Dice que quizás las actas del concilio fueron falsificadas. Este es un momento clave, porque aquí Lutero deja de ser simplemente un monje crítico con ciertos abusos y se convierte en su propio papa. Sí, y les explico por qué. Porque tiene su juicio personal por encima del magisterio de la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Pues un problema doctrinal, el problema de la autoridad. El catolicismo siempre ha enseñado que Cristo estableció la iglesia como una institución visible y con una autoridad legítima, con una autoridad apostólica. Esta autoridad no depende de la opinión personal de nadie, sino que fue transmitida con la sucesión apostólica y confirmada en los concilios. Cuando Lutero rechaza Constanza, lo que realmente está diciendo es que el magisterio solo tiene autoridad cuando coincide con su interpretación de la escritura. Si la iglesia enseña algo que él no acepta, lo descarta. Esto es protestantismo en su estado puro. La fe ya no se basa en la tradición y el magisterio, sino en su juicio privado. Y ojo, recordemos que Lutero fue un monje católico. Y esto puede ocurrir otra vez. Y de hecho, está ocurriendo. Lo más irónico es que este mismo error lo vemos repetirse hoy. Católicos que dicen seguir la tradición, pero que solo aceptan el magisterio cuando les gusta lo que dice. ¿Les suena? Cuando no les conviene lo rechazan y se convierten en pequeños luteros, cada uno con su propia idea de la fe. Así que en Leipzig, Lutero no solo rompió con Roma, rompió con 500 años de cristianismo. Cuando Lutero argumentó que las actas del Concilio de Constanza podrían haber sido falsificadas, Johann Eck le argumentó: ni siquiera los husitas han cuestionado la autenticidad de este concilio. Son documentos legítimos, no falsificaciones. En otras palabras, si ni los seguidores de Hus habían intentado tal excusa, ¿cómo podía Lutero salir con semejante disparate? Aquí quedó claro que Lutero no tenía ninguna evidencia real. Simplemente le molestaba lo que el Concilio de Constanza había definido, y como un niño atrapado en una mentira, buscó cualquier pretexto para desacreditarlo. A ver, señores, esto es bien importante. Entonces entendamos el Concilio de Constanza. El Concilio de Constanza fue de 1414 a 1418. No fue para nada un evento menor. Puso fin al cisma de Occidente. Confirmó la autoridad del Papa sobre los concilios, resolviendo la crisis de la supremacía conciliar. Recordemos que ya había una herejía llamada conciliarismo. Condenó las doctrinas de Jan Hus, muchas de las cuales provenían de Juan Wycliffe, que ya había sido rechazado por la iglesia, y afirmó la enseñanza tradicional sobre la iglesia visible y su autoridad sobre la fe y la moral. Cuando el concilio analiza las doctrinas de Jan Hus, encontró que algunas eran claramente heréticas, especialmente su idea de que la iglesia no era la institución visible fundada por Cristo, sino únicamente
el conjunto de los predestinados. ¿Les suena? ¿Han escuchado a algún vecino decir que son salvos, siempre salvos, y que todos los que no crean como ellos están inmediatamente condenados al infierno? Bueno, esto es una renovación de las herejías husitas. ¿Ok? Y aparte, estos predestinados eran únicos y especiales. Esto iba contra toda la enseñanza de la iglesia desde los primeros siglos. Desde San Ignacio de Antioquía hasta Santo Tomás de Aquino, siempre se había entendido que la iglesia es visible, estructurada jerárquicamente y con una autoridad legítima. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios. Y Dios encarnado la vino a instituir. Mateo 16:18. Hus, en cambio, reducía la iglesia a una idea abstracta. Los verdaderos cristianos son los predestinados a la salvación, y los demás, incluyendo al Papa y los obispos, podían no ser parte de la iglesia. Si esta idea era correcta, entonces la iglesia institucional no tenía ninguna autoridad. ¿Quién decide quién es predestinado y quién no? A ver, dime tú, ¿un grupo de iluminados? ¿O cada persona juzga por sí misma si pertenece a la iglesia? Y entonces, no es casualidad que esta doctrina diabólica desembocara en las violentas guerras husitas en Bohemia, donde los seguidores de Hus, al creer que era la verdadera iglesia, masacraran a todos aquellos a los que consideraban falsos cristianos, simplemente por no estar predestinados. Y obviamente eso era inaceptable. Por eso se condena a Jan Hus, no por criticar la concomitancia o la supuesta negación de la copa al pueblo. Después de que Eck demoliera el argumento de Lutero sobre la autenticidad del concilio, Lutero cambió de estrategia. En lugar de seguir negando el concilio, empezó a decir: está bien, pero no todas las proposiciones de Hus fueron condenadas como heréticas. Algunas fueron condenadas solo como errores, otras como cismáticas, otras simplemente como ofensivas para los oídos piadosos. Técnicamente, Lutero tenía razón en este punto. Se valió de un tecnicismo. La iglesia en aquella época solía utilizar censuras globales al condenar proposiciones. ¿Qué es una censura global? En los concilios medievales no siempre se especificaba exactamente qué tipo de error tenía cada proposición condenada. En lugar de decir esta es herética y esta es simplemente errónea, se condenaban en bloque. Había distintos grados de condena. Por ejemplo, herética, cuando se niega un dogma. Errónea, contradecía una enseñanza segura, pero no necesariamente un dogma. Cismática, iba en contra de la unidad de la iglesia. Escandalosa, podía ser interpretada de forma peligrosa. Ofensiva para los oídos piadosos, aunque no herética, sonaba mal para un cristiano. Por eso, cuando el concilio de Constanza condenó a Hus, no especificó cuál proposición caía en qué categoría exacta. Pero eso no significaba que alguna de sus doctrinas fuera aceptable. Simplemente todas eran rechazadas. Aquí es donde Lutero sacó el colmillo y puso a la iglesia en peligro. Sabía que la iglesia no había hecho distinciones claras entre las condenas de Hus
Entonces usó esa ambigüedad para sembrar la duda. Tal vez no todas sus proposiciones eran heréticas, tal vez algunas eran solo ofensivas y no deberíamos rechazarlas del todo. Este no es un truco muy nuevo. Los herejes siempre han usado ambigüedades para intentar colarse dentro de la iglesia. Lutero sabía que no podía negar abiertamente la autoridad de un concilio ecuménico, pero sí podía minimizar sus condenas para abrir la puerta de su propia teología. Pero Johann Eck no cayó en esa trampa. Aquí me gustaría hacer una reflexión final, porque vamos a continuar el tema del debate de Leipzig en otro video, pero quiero decirles lo siguiente. A mí se me hace muy curioso cuando los protestantes dicen negar el dogma, pero hablan de herejes y de herejías, cuando precisamente la definición de hereje y herejía es aquel que va en contra del dogma. Esto quiere decir que ni siquiera entienden el término. Y bueno, esto lo seguiremos abordando en un tercer video, puesto que el tema así lo amerita. Espero que estas reflexiones nos lleven a entender un poquito de la historia, porque se repite. Este debate de Leipzig pareciera estar empolvado y viejo, pero si lo vamos escudriñando, lograremos notar que es más vigente que nunca. Y por eso podemos detectar que el protestantismo o los protestantismos que existen son el compendio de todas las herejías antiguas. Apoya al canal dándole like y activando la campanita para más contenido similar. Déjanos tus comentarios. Recuerda que la historia está del lado del catolicismo, pero más importante, Dios te ama.